Vamos por el punto 10 del TP6 y después lo que pregunta Fabricio sobre el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Pero, bueno, un momento, ya vamos, trabajo bien. Vida de móvil. Bien. A ver, ya pego el problema acá y a ver, ya les comparto la pantalla un momento. Tengo una duda.
El global Sí, del próximo miércoles es el recuperatorio de los temas que no se hayan aprobado o es un global sí, para todos. es un global de todos los temas que no tengas aprobado. Ah, bien, gracias. Sí, señorita. Eh, ¿Se acuerdan que dijimos seguramente que el tema de... Si anda un poco cortado, no se preocupe, que Internet parece que ha hecho una batata. Si es lo que les decía, eh, me están... ¿Cómo es? Lo que me está diciendo es lo siguiente, que en el, en el global, que no es recuperatorio, es la cuestión es que ustedes puedan resolver esta semana, ¿sí? En su examen, que estén asociados al segundo parcial, que además les quede pendiente qué es lo que le va a pasar el día 10, ustedes lo van a recuperar a ese tema. En particular creo y entiendo, el tema de errores, para los que no les fue bien en el primer examen, el tema de errores seguramente va global. Y ahí en los otros temas, como decíamos, eh, bueno, vectores y estática. A ver, me fijo. Como les digo, estoy andando un poco para atrás mi internet. Vectores y... Uy, ay, Federico, perdón, no puedo mejorar la conexión de internet. A ver, la explicación es que todo lo de el primer parcial que se pueda recuperar en el segundo, haciendo bien los problemas del segundo, ¿sí? Haciendo los problemas del segundo ya quedarían resueltos, ¿sí? Ahora, si ustedes deben alguna tema en particular, como por ejemplo errores, seguramente eso va a ir para el global, ¿sí? Entonces, las cosas que no puedan resolverse ahora en el segundo parcial que incluyan conceptos del primero, los van a tener que, los van a tener que recuperar durante el global, ¿sí? Ahí quedó, Federico, claro lo que decía. Eso respecto a lo administrativo, ¿sí? Respecto a lo administrativo del parcial, esa es la idea. Como les digo, seguramente irán a recuperar errores, incerteza. Si ahora hay algún problema, no sé, por ejemplo, les va mal, por decirle, fluido, debían algo del primer parcial, no sé, todo lo que era cinema, dinámica, los diagramas de cuerpo libre y todas esas cosas, capaz que los dos temas se recuperan en conjunto en el global de la semana que viene, ¿no es? ¿Sí? Habitualmente era así, ahora después no diga nada, el profe dijo que va a ser así, me toman una sola vez, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, es muy probable que tengan una sola cosa la semana que viene, ¿sí? Uno o dos temas. O sea, no es que hay 8 temas distintos. Por ejemplo, dice recuperación, fluidos y cinemática, cantidad de movimiento y cinemática, fluido y dinámica, una sí, porque hay muchas cosas que son, que son comunes, ¿sí? Entonces, si les parece, les comparto la pantalla y vamos tratando de hacer eh,
Ese ejercicio que me pedían, el ejercicio 10 de la guía 6, ¿sí? Ay, perdón. ¿Qué nos plantea el ejercicio? Acuérdense, por favor, alguno me va contando qué aparece en el chat, que yo estoy ciego con ustedes entren con sus entradas al chat. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Que hay un disco de hockey que chocan en una mesa sin fricción. El disco A tiene una masa de medio kilo y el disco B de 300 gramos. El disco A tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo en la dirección X y una velocidad final de 2 metros por segundo en la dirección que forma un ángulo de 27 grados con el eje positivo de X. El disco B se encuentra inicialmente en reposo. Determina el vector velocidad del disco B luego de la colisión. ¿Esto qué significa para nosotros? Este podría ser el ejemplo de qué cosa, de un choque de qué tipo. ¿Sí? Los cuerpos quedan unidos, si no, hay alguien que tenga micrófono es mejor que me diga. Pero bueno, yo mientras tanto, mientras ustedes piensan eso, yo voy armando un par de cosas acá. ¿Sí? Estos van a ser mis ejes. Este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces, antes del choque yo tengo esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, antes del choque, ¿qué tengo? Dice que yo voy a tener una velocidad del la velocidad del cuerpo A, ¿cómo va a ser? La velocidad de A dice que es 4 metros por segundo en la dirección más X, o sea, va a ser 4 metros por segundo en el versor. ¿En cuál? Ahora sí. 4 metros por segundo
Esto es que en el versor y, ¿sí? Esta es la expresión escalar de la velocidad, de la expresión vectorial de la velocidad de este cuerpo. Va a ser una flechita que va por acá. ¿Sí? Esto es esto. ¿Cuál es la velocidad de A? Esta, si quieren, le vamos a poner acá inicial, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de B inicial? La velocidad inicial de esto es 0, ¿sí? 0, y este es el 0 vectorial, tanto en 0 en I como, vamos a hacer una cosa, esto va a ser un 0 vectorial acá. ¿Sí? Esto en la componente I, en la componente I, en la componente J, estamos en 0, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice? Que este cuerpito que llamamos A va a tener una velocidad final que va a ser ¿qué? Va a ser un vector que va a tener un ángulo de ¿cómo? De 37, va a tener un módulo de 2 metros por segundo, ¿sí? Y un tita de ¿cuánto? Y un ángulo de 37 grados, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo, con lo cual esta forma de ecuación me están diciendo que el vector A tiene componentes en X y en Y, ¿sí? Por ahora me lo están dando así. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Si este es 37 grados, la componente en X, ¿qué va a ser? 2 por el seno o por el coseno. Si yo quiero sacar la componente en X de esta velocidad, ¿cómo hago? 2 por el coseno o 2 por el seno. Recuerden, o me leen o me yo a ver qué escriben, ¿no? Acá dice. Franco, ¿cómo vas? Nada, Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo calculo ahí? 2 por... Bárbara dice el coseno. Entonces, componente en el versor I va a ser 2 por el coseno del 37. ¿Cuánto nos da eso? Coma 6. 1,6. 1,6 metros por segundo en I, más otra parte que será en J. ¿Cuánto es en 1,2. 1,2? ¿Sí? Entonces, las componentes escalares de 1,6 metros, de hecho, 1,6 metros por segundo en I y 1,2 metros por segundo en J. ¿Y qué es lo que pasa? La dirección.
El disco B se encuentra inicialmente en reposo. Es de esperar, ¿sí? Y ahora, no sé, ay, esto salga con alguna dirección con alguna dirección que va a ser la dirección de B final, que tiene que ser en componentes, pero para nosotros esta es completamente desconocida, ¿sí? El primer paso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determine la velocidad del vector B después de la colisión. Después de la colisión, ¿cómo quedan estos dos discos? ¿Pegados? ¿Cada uno va por su lado? ¿Qué es lo que hace? Después del choque, los dos discos quedan pegados. En su experiencia de algunos, si jugó hockey o por lo menos lo vio por la tele, si chocan dos discos, se pegan como si fueran de plastilina o cada uno sale para un lado distinto como las bolas de billar. Federico dice que no, rebotan, y Bárbara que no se pegan. Con lo cual, si no se pegan, nosotros podríamos considerar un choque de qué tipo. Acuérdense que ustedes me tienen que ir diciendo, esto es un choque de qué tipo. Acá María Constanza dice inelástico y Tomás también. Bueno, entonces, ok. Inelástico, o lo que le decíamos, bueno, antes le decíamos a esto, le llamábamos, pero bueno, esperen, inelástico, choque plástico, bueno, hacer un choque inelástico, esto implica que, ¿qué cosa? Se conserva, ¿qué cosa? ¿Es inelástico o elástico? Dice Constanza que el P es constante. Pero Y Ángel pregunta por qué es inelástico. eso es lo que yo les pregunto a ustedes. Veamos las notas de clase del tema 6. Colisiones, bla, 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 bla. Y veamos qué tipo de choque. Ahí. Tenían un choque elástico y después del choque, ¿no? Entonces dice, este tipo de colisión se denomina elástico, por ejemplo, el bola de billar es casi elástico, podríamos poner entre los discos de hockey también. ¿Por qué es elástico? Porque las fuerzas internas entre las fuerzas son conservativas, de manera que el sistema no gana ni pierde energía durante la colisión, ¿sí? La energía cinética antes y después de la colisión se conserva. ¿Qué es lo que me están diciendo? Dos discos de hockey chocan sobre una mesa sin fricción, ¿sí? ¿Hay alguna fuerza disipativa en este ejemplo? Chicos, ¿hay fuerzas disipativas? Dicen que no. Entonces, si no hay fuerzas disipativas, ¿por qué va a ser como me dijeron? O como yo escuché mal, puede que haya escuchado mal. Entonces,
el choque es inelástico o se parece más a la descripción esta que me están haciendo acá de lo que era un choque elástico. María Constanza dice que es elástico. Si es elástico, ojo que esta es la primera condición que me define qué es lo que voy a... El choque es elástico. Entonces, ¿qué se conserva? Se conserva... Federico dice que la energía. Ojo con eso, yo tengo que darme cuenta de qué tipo de choque se trata, porque esto es lo que me va a definir qué es lo que se conserva, ¿sí? Si yo no puedo darme cuenta si lo que se conserva es, si es un choque elástico, inelástico, lo que sea, ¿sí? Entonces, si el choque es elástico, se conserva la energía cinética. Esto es así, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué es lo que puedo plantear? Y acá es donde esto es lo que me permite resolver todo el sistema. ¿Mm? ¿Cuál es la ecuación que me permite resolver esto? María Constanza dice que la conservación de energías y Federico dice que la energía inicial es igual a la final. Exacto, entonces la energía cinética de A más inicial más la energía cinética de B inicial es igual a que la energía de A final más la energía de B final, ¿sí? ¿Ah? Esta es la condición, o sea, la energía cinética de quién, de todo el conjunto. ¿Y cuál es el conjunto que estoy hablando yo? ¿Sí? Acuérdense, el conjunto que estudio es este de acá. Son conceptos, chicos. El conjunto en estudio, mi sistema en estudio es ese. Entonces, en el choque elástico, todo el sistema conserva la energía cinética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que la energía inicial de A, la energía cinética inicial en A, a la energía cinética inicial en B, tiene que ser igual a la energía cinética final en A más la energía cinética en B. Final. ¿Y acá qué puedo ir diciendo ahora? Energía cinética de B antes del choque. ¿Cuánto vale esa? Bárbara dice que ¿Sí? Es lo que teníamos acá, este cuerpito estaba... Entonces, inicialmente, el único que aporta energía cinética en este sistema va a ser A. ¿Y cuánto vale la energía cinética de A? ¿Cuánto vale? Va a valer un medio de quién? De la masa de A ¿por qué? Y acá pongamos medio de la masa de A, ¿por qué? Por la velocidad de A al cuadrado, ¿no? Y escribir ¿y esto quién va a ser? Velocidad de A inicial, entonces
la velocidad de A inicial al cuadrado. ¿Sí? Igual. Se mueve A, se mueve B. Entonces esto va a ser igual a esta expresión. Esto tiene que ser que la velocidad final más ¿de quién? Final. Despejar de esta ecuación que me queda en términos de la masa de A, la velocidad inicial de A, la velocidad final masa de B, final de B. ¿Qué puedo despejar de acá? María dice que la velocidad final. ¿De quién? Porque tengo, final tengo una en A y otra en B. ¿De quién voy a despejar? Bárbara pregunta si la de B. Y Ángel Federico dice que la velocidad de B final. Y María Constanza también. Bueno, entonces, atendiendo al pedido de nuestros queridos alumnos, hacemos un despeje muy rápido de todo esto, ¿no? Esto va a ser un medio, todo esto. Vamos a ir. Déjenme que corrija a ver si todo esto queda bien. Esto es para acá. Acá le vamos a poner. Esto para acá. Un medio de la masa de A por la velocidad menos esta. Y un medio se simplifica con un medio, o sea, todos los un medios se van. Y la masa de A, me queda masa de A. Haciendo es el pasaje de términos. Todo esto me quedó bien. A ver, déjenme que. Dios. Entonces me queda la relación entre la masa de B ¿sí? Todo eso es la velocidad final de B al cuadrado, y si le saco la raíz cuadrada a todo eso, me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar la velocidad de B en módulos, ¿sí? A ver, control B. Masa de A, ¿cuánto es? Son 0,5. Esto es 0,3. Velocidad de A es 4 y de la otra es 2. Esto es 1 y esto es 2.
16 menos 4, 12. 12 por 5, 60, dividido 3 de 20. ¿Sí? O sea, me da, si yo no me equivoco, esto da metros por segundo, ¿puede ser? 22,6 dice Bárbara. 22,6. Bueno. A ver. A mí me da 20. ¿Ah? A María Constanza también. A Fernando también. Entonces, si a la mayoría nos da 20, ponemos 20 como valor, ¿sí? Como probable ponemos el que nos dio a la mayoría, y ahora que hay que calcular cuál es, porque eso es BF al cuadrado, ¿cuánto? Y esos metros cuadrados, segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esto nos da 4,47. Estos son, ojo con esto, porque esto, para que sea coherente, estos tienen que ser, ¿qué cosa? Metros cuadrados. ¿Sí? Lo de acá abajo, ¿qué cosa? Segundos cuadrados, porque si no, esto no es, no es homogéneo. ¿Y qué es lo que nos... La velocidad final no. Velocidad final de F, ¿es cuánto dijimos? 20 al raíz 4,47, ¿sí? 4,47 metros sobre puede ser ese resultado. Bueno, ese es el vector, ese es el módulo del vector. ¿Qué otra cosa se conserva? ¿Qué otra cosa se conservaban en los este era Cantidad de movimiento. bien? ¿Cuál? Ahí está, este es nuestro primer resultado. La velocidad de B en módulos, ¿sí? Déjenme que guarde esto. Entonces, en el choque elástico también se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar, vectorial, corta, total. Siempre no le damos bolilla a la característica de eso. ¿Cómo es? ¿Es de qué tipo esa?
¿Cómo es la cantidad de movimiento de una magnitud de escalar o vectorial? María Constanza dice que es vectorial. ¿Qué voy a decir? ¿Recuerdan que ella le decíamos P? Era P minúscula, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento inicial de A la cantidad de movimiento. Uy, acá vamos a ir. Esto es P más la cantidad de movimiento de B inicial a que ser igual a la cantidad de movimiento final. Es lo que nos plantea esto. ¿Sí? Vamos a tener que hacer ahora una igualación donde X por un lado y en el eje Y por otro. Un pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo es la cantidad de movimiento inicial del cuerpo B? ¿Se acuerdan que era la cantidad de movimiento? Era M, ¿sí? Por la velocidad, ¿sí? Por lo cual, ¿cuánto me da la cantidad de movimiento inicial del cuerpo B? Ángel dice que pregunta que es si es cero. Federico dice que es cero porque está en reposo y Bárbara dice que es cero. Bueno, nada más que acuérdense qué cero es. Es el cero este que yo les puse acá, es un cero vectorial. ¿Un cero en qué? En el eje X y un cero en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación que me queda acá? Copiarla, C, control V. ¿Qué me dice esta ecuación? Que la cantidad de movimiento inicialmente solo solo es como tiene componente en qué dirección el sistema que yo estaba estudiando. ¿En qué dirección tiene el... María Constanza dice que en X y Federico también. Si yo solamente al inicio tenía componentes en X, cuando yo haga el análisis después del choque, o sea, en esta situación, ¿qué es lo que voy a tener que encontrar? La sumatoria de lo que esté moviendo en el eje X me tiene que dar de nuevo esto, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Si esta se va en esta dirección, esta tiene que ser en la otra dirección y compensar exactamente qué cosa. La cantidad de movimiento. Ojo, no me digan, acá venía con 4 metros por segundo. Esta se va con 1,6, hago la cuenta rápido y me da 2,4. ¿Qué es lo que nos pasa? La cantidad de movimiento que era la masa, ¿por qué cosa? Por la velocidad, ¿sí? Voy a tener que escribir esto. Por velocidad de A. Ay, no me quiere hacer caso. ¿No?
déjenme que... No, esta de acá, a ver si... Ay, se me tildó esta cosa y este medio de la masa por esto que es velocidad de A inicial, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A todo lo que yo tenía de este otro lado, pero lo que voy a terminar haciendo es después escribir esto por componentes, ¿sí? Esto de la B final. Entonces, con esto voy a tener que trabajarlo en componentes. Lo mejor y más fácil es escribir eso, como digo, en componente. Entonces, en el eje X, ¿qué voy a tener? En el eje X voy a tener una ecuación más o menos así. La masa de A la masa de A ¿por qué? Por la velocidad, pero de la componente en X de la velocidad en A, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad de A inicial, pero solo la componente X. Y esto tenía que ser igual a ¿qué cosa? Todo esto ahora, pero componentes finales, ¿sí? Y esto va a ser ¿qué cosa? B final, y esta otra tiene que ser A final. ¿Está? Esto es lo que voy a tener en el eje X. Si hago el despeje de acá, ¿qué voy a poder sacar? Voy a poder sacar de F, la componente de la velocidad final de F en X, ¿sí? ¿Como qué cosa? Como esto. Ahí está. Y esto es la relación entre qué cosa. Entre la masa de A y la masa de B, de nuevo, ¿sí? La masa de A, la masa de B, por la velocidad inicial de A, en X menos, ¿qué cosa?
la velocidad final de A en X. Y todas estas cosas eran, ¿qué para nosotros? Todo esto son datos, ¿sí? Nosotros ya tenemos. ¿Cuánto valía la velocidad inicial en A? De A en la componente X4. La velocidad final vale 1,6. Entonces es 4 menos 1,6, 2,4 por la relación de masas que era de 0,5 a 0,3. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación que tenemos que hacer ahí. Y me da que eso tiene que valer 4, puede ser. Dicen 4. Bien. Esto me da 4 metros sobre segundo. Y dicen que tenés poca batería. Ah, gracias, gracias, sí, sí, sí. Entonces, ya tenemos resuelto. Ya estoy con ustedes. Gracias por la atención. Entonces, con esto ya tengo resuelto la componente en el eje X. ¿Qué me falta resolver? Ahora me falta resolver lo mismo en el eje Y. ¿Sí? Entonces, acá en vez de poner X, pongo Y. Y voy a decir que la componente inicial en el eje Y la velocidad inicial de A, la componente en Y de la velocidad inicial de A, ¿cuánto valía? Esto tiene que ser en Y, y esto tiene que ser en Y, obviamente. ¿Cuánto valía la componente en Y de la velocidad inicial de A? ¿Cuánto vale la componente en Y de la velocidad inicial de A? Cuatro, dice Bárbara. Pero si se le va a escribir acá, dice la velocidad inicial de tiene solo componente en la dirección del eje X. ¿Cuánto vale la componente en la dirección del eje Y? Que es lo que estoy preguntando, la velocidad inicial de A en Y. ¿Cuánto? César dice que vale 0. Bien, gracias César. ¿Qué es lo que voy a tener? Este término va a valer 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la velocidad final de A en Y, la componente, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser exactamente igual a la componente de la velocidad final de B, pero cambiada de signo, ¿sí? O lo que es lo mismo, y acá me voy a tener que traer la ecuación que borré hace rato, pido nada más. Me va a quedar la velocidad final de B en la componente Y, ¿cómo va a ser? La relación que hay entre A y B, cambiada de signo, por, ¿qué cosa? La velocidad final de A y. ¿Sí? Esto básicamente, ¿qué es lo que les está diciendo? Que como lo que se conserva es
la cantidad de movimiento, yo voy a estar haciendo un promedio ponderado de las velocidades. ¿Con qué elemento de ponderación? Con la masa. Entonces esto va a ser 5 sobre 0,3 por de A final, que era ¿cuánto? Era 1,2, pero cambia de signo. ¿Sí? Esto puede ser que les dé 2 negativo. Puede ser que le esté dando una cosa así. No te tendría que dar. Ah, no, nada. 0,5 dividido por 0,3 igual. Ahí sí. Pones velocidad final en X y tiene que ser en Y. Ah, sí, perdón. Esto es la velocidad final. La componente de la velocidad final en I me da menos 2 metros por segundo. ¿Está? Entonces, ¿alguna duda con eso? ¿Se conserva la cantidad de movimiento del disco B y la del disco A? ¿La cantidad de movimiento del disco, de los discos se conserva o se conserva la cantidad de movimiento del sistema? Es lo que dijimos nosotros. Para responder las preguntas B y C. Para poder resolver la pregunta B, ¿qué es lo que supusimos? Supusimos un choque perfectamente elástico, entonces se conservaba la energía cinética. Con eso despejábamos, basándonos en esa suposición, despejábamos ¿qué cosa? El módulo de la velocidad en F, ¿sí? Y otra cosa, como el choque era elástico, también decíamos que se conserva la... Entonces, ¿qué tenemos? De ahí podemos despejar las componentes de las componentes vectoriales final de este disco. ¿Sí? Sacamos la componente en X, sacamos la componente en Y, y creo que con todo eso ya tenemos resuelto. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Pero ven, era fácil, era plantear y acordarse de que esto tiene carácter vectorial. Lo único que hay que darse cuenta es que si esta pelota se está yendo, esta tiene que moverse más o menos en una dirección, digamos, homogénea, considerando que esta tiene más masa, que es más grande y esta es más chica. ¿Para qué? Para que el centro de masa de todo este sistema que venía con esta dirección se siga moviendo en esa misma dirección, ¿sí? ¿Recuerdan? Esa era la teorema de conservación y demás que veníamos viendo. ¿Mm? Bien. Bien, y creo que nos había quedado una pregunta de... ¿Alguna duda con esto, Bárbara? Ah, no, ¿quién era el que había hecho? Bueno, Federico, vos que habías preguntado este problema, ¿quedó resuelto?
Dice que sí. Ah, sí, estás Bueno, ahí. volví. Gracias. Bueno, entonces, después de Federico teníamos una dudita más que andaba por ahí. Fabricio, ¿estás? Eso de cómo se usa la fórmula de momento de ejes paralelos. Me parece una sesión de espiritismo. ¿Estás, Fabricio? A ver, ¿tenés alguna Hola, duda? profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien y usted? Bien, bien, gracias. A ver, ¿cómo es la duda? A ver si la podemos resolver. Mi duda surge porque cuando intenté aplicarla en los problemas, no sé por qué, o sea, no, por ejemplo, yo compruebo cómo me da el momento de inercia de los ejes paralelos usando con la fórmula, y si lo saco con la normal, no me da el resultado nunca, y no sé qué estoy reemplazando mal en la fórmula. Ujú. Más o menos entendiste la pregunta a Franco ahí, se le corta un poquito, pero creo que... No, no entendí. A ver, dame un segundo, ya busco algo y... A ver, dame un momento, Fabricio, para ver, ¿sí? Y cuando reemplazas con la fórmula no te da lo mismo, es lo que me decía, ¿no es cierto? A ver. Sí, la masa, exacto. La masa que vos vas a utilizar es la misma masa del sistema, pero ahora dame un segundito, busco un ejemplo y ya lo vemos con un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Bien. Fabricio, si con esto comparto pantalla de nuevo, a ver si con este dibujito y todo lo entendemos. ¿Ah? Díganme si ustedes ya están viendo mi pantalla. Ahora sí se ¿Sí? ve. Sí, profe, sí Gracias, gracias. Que dice el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia, gracias. El momento de inercia de cualquier eje que yo elija para ver la rotación de un paralelo al momento de inercia que yo calculo respecto al eje que pasa por el centro de masa, ¿cómo lo puedo calcular? Como el momento que habitualmente, porque acá es donde viene la dificultad, habitualmente el que yo conozco es el que pasa por el centro de masa y me dicen uno que está corrido a una cierta distancia. Entonces, ¿qué es lo que... El momento de un eje que es paralelo al eje del centro de masa pasado es igual a qué? Al momento que yo calculo respecto al centro de masa más la masa del sistema, que esa era la duda de su compañero, de Fabricio, ¿sí? La duda de Fabricio entonces es
va a ser la masa del sistema por la distancia entre los dos al cuadrado. ¿Sí? Entonces veamos cómo funciona esto en un ejemplo. Sí, no, perdón. ¿Qué es lo que me dice este ejemplo? Y ojo con esto, ¿no? Este ejemplo, por eso lo busqué, porque está muy bueno. Dice, una pieza de un acoplamiento mecánico, que es la que ustedes ven en la figura, tiene una masa de 3,6 kilos. ¿Qué cosa? Toda la pieza. Dice, medimos su momento de inercia alrededor de un eje que está a 15 centímetros del centro de masa, ¿sí? O sea, el buje que pasa por acá y hace que esta pieza gire, provoca un momento de inercia en un eje paralelo que vale 0,132 kilos por metro cuadrado. ¿Qué me piden que calculen esto? Me piden que calcule el momento de inercia alrededor de un eje, el eje de giro, y que pasa por el centro de masa, ¿sí? Fíjense que en este ejercicio, en vez de pedirme que calcule, a ver, en vez de pedirme que calcule la inercia de un eje paralelo, ¿qué es lo que me dan? Ellos me dieron como dato el momento de inercia, me dan masa, me dan la distancia, y qué es lo que yo tengo que calcular, cuál es mi incógnita. El momento de inercia, el centro de masa de esta figura, que es bastante irregular, ¿sí? Si eso queda claro, ahora entender cómo se hace la cuenta es hacer un despeje de acá. Yo voy a tener que hacer ¿qué cosa? El momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa va a ser el momento de inercia que pasa por un eje paralelo más menos la masa por la distancia al cuadrado entre los ejes. ¿Qué es lo que termina haciendo acá? Dice, yo lo que conozco es ¿qué cosa? Yo conozco el momento de inercia de un eje que está pasando por ahí. Ese momento de inercia, ¿cuánto vale? Vale exactamente esto que está acá, 0,132. ¿Qué distancia hay entre los dos ejes? Hay 15 centímetros. ¿Cuánto es la masa? 3,6. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué es lo que vengo acá? El cual que yo voy a usar para calcular cuál es el valor del momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa, la hago utilizando el teorema de ejes paralelos, pero despejándolo, si quieren, al revés. Porque a mí, ¿qué me dieron como dato? Me dieron como dato el momento de inercia de un eje que está pasando por un eje paralelo y la masa y la distancia. Entonces acá, para tu duda, Fabricio, fíjate, la masa que yo ocupo es la masa de ¿qué? Todo el conjunto, ¿sí? Toda la pieza o todo lo que está girando es eso. Entonces, es esa masa por la distancia que hay entre los dos ejes de rotación que tienen que ser paralelos, ¿sí? Yo tengo que buscar que los ejes a los cuales yo voy a hacerlo rotar a la pieza sean paralelos. Vos dijiste ahí algo de perpendiculares. Si los ejes son perpendiculares, este teorema no te sirve. Solo te sirve cuando vos querés hacer que algo rote paralelo a un eje que ya rotaba, ¿sí? Entonces, ahí despejás y te sale, bueno, te sale la cuenta que te sale ahí. ¿Está entendido cómo es el teorema de los ejes paralelos, Fabricio? ¿Esa era tu duda? Buenísimo. ¿Qué tal? Entonces, ¿y ahora alguna duda más o vamos? Ya estamos afiladísimos para el segundo parcial y nos quedamos tranquilos hasta el miércoles. Exactamente, si el problema era parecido, creo que en la guía había un problema que eran 4 bolitas unidas por
un marco de rígido de alambre, 4, 3, 2, no me acuerdo, pero eran unas cantidades de bolitas. Ustedes tienen que calcularle el momento de inercia del sistema y después, como es la masa del sistema, tienen que sumar las 4, 3, 2 bolitas que tengan, todas las bolitas, ¿sí? Muy bien. A ver, Leonardo, el punto 2 del TP8. Déjame que lo encuentre y vemos. Esto era fluidos. Ah, cuerpo rígido no. Fluidos, ¿dónde está? Acá. El ejercicio 2 del TP8 era lo que habíamos discutido la vez pasada sobre que le faltaban Eso datos. es lo que... Oh, claro. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí. Bueno. Entonces, ahí Franco les muestra cómo, ¿se acuerdan? Este lo vimos, este sí lo hicimos. Así que Leonardo, ahí viene la explicación, ¿ah? Lo que nosotros habíamos hecho en la clase era el ejercicio 3, donde teníamos un bloque de madera que flota en el agua con las 4/5 partes de su volumen sumergido. Y teníamos que hallar la densidad de la madera. Bueno, esto lo hizo Jorge en realidad. Bien, y después de hacer este ejercicio nosotros habíamos discutido este que está acá. Bien, en el cual, fíjate que acá nos dan el peso de la madera, no, el peso de la esfera, pero no nos dan nunca el volumen de esa esfera, por lo tanto, ni la densidad, por lo tanto nunca podríamos saber qué, o suponer qué parte de la esfera está sumergida, si es la mitad, si es un cuarto, que son 3/4 de la esfera lo que está sumergido, y entonces, de acuerdo a eso, no podemos saber si se puede hacer. Eh, A ver, si vos tenés... A ver, déjame que lo plantee acá. A ver, vamos a tener una esfera y vamos a tener los 200 newton estos del peso de la esfera. Vamos a tener el empuje de esta forma. El empuje, uy, a ver dónde está acá. No puedo usar la... Ah, porque está en modo de compatibilidad. Bueno, el empuje
lo habíamos definido como la densidad o el peso específico en realidad del líquido multiplicado por el volumen sumergido. Y entonces lo que nosotros tenemos que despejar acá es el volumen sumergido. Ah, está bien. Tienes que De manera genérica en función del volumen sumergido. Esto es, en el equilibrio vamos a tener el empuje que va hacia arriba menos el peso de la esfera. Y esto tiene que ser igual a cero porque están en equilibrio. La esfera no se mueve para ningún lado. Y entonces acá te va a quedar que el empuje tiene que ser igual al peso. Ujú. Como el empuje es igual, y acá tenemos el peso de la esfera, el volumen sumergido, ¿sí? Los metros cúbicos que desaloja, va a ser igual a el peso dividido el peso específico del líquido este que son 7500 metros cúbicos. Entonces esto te queda 200 dividido 7500 y esto sí te va a dar en metros cúbicos. Ujú. Que te da 0,027 metros cúbicos. Me parece mucho. Y Porque acá es son. donde va la, acá es donde va la pregunta capciosa para ustedes. 10.000 toneladas, ¿no? No 10 toneladas. 10.000 toneladas de hierro en el agua, ¿se hunden o flotan? Tiene directamente que ver con esto. 10.000 toneladas de hierro, ¿se hunden o flotan? Si dicen se hunden, ¿por qué? O si flota, dicen por qué. No digan se hunde o se flota. ¿Qué le pasa a las 10.000 toneladas de hierro? ¿En el mar flotan, se hunden? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos antes que Franco termine el ejercicio. Se hunden, flotan. ¿Por qué, María Constanza? Dale, conecta el micrófono. Bueno, primero, para mí flotarían porque las toneladas, primero, pesan menos en el agua que en la tierra y tendrían que tener un equilibrio entre el empuje que tiene las toneladas que están en el agua y el peso que está haciendo sobre el fluido, o sea, con el volumen Casi, que casi desaloja al bien. moverse. Si yo te doy las Me faltó. 10.000 toneladas, echa un solo cubo macizo de hierro. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con eso? ¿Va a flotar o se va al fondo? Eso, ahí va mejor, Federico. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos, es lo que les dijo Frank. Están dando el peso, no están dando el volumen de esta esfera. Muy bien, Federico, esa es la idea. O sea, 10.000 toneladas de hierro es básicamente un peso de un barco que transporta contenedores, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Todas las chapas que conforman ese barco es un gran volumen
que puede aguantar el peso dentro del mar. Ahora, si yo a todo ese hierro lo hago un solo cubo macizo, lo pongo arriba del agua y se va a pique a fondo. ¿Por qué? Porque lo que no tengo es el volumen de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que les decía Franco, que esta esfera, el peso, pero no le están dando cómo está distribuida, ¿sí? Es una esfera maciza de material que sea, o es una esfera que yo la inflo tipo un globo, y cuando lo peso, pesa 200 newton, no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos importa saber a nosotros, además del... Ya estamos viendo conceptos de cómo está distribuido ese peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a terminar diciendo cuánto volumen se hunde en el líquido para saber si no tenemos empuje suficiente para compensar el peso, ¿está? Sí, Eso la no es idea la es pregunta. sacar el volumen desalojado. Exactamente, ¿está? Y como decía María Constanza, de calcular, sí se puede calcular el volumen desalojado. A nosotros no vamos a poder calcular es, digamos, bueno, cómo estaba distribuido ese volumen, qué tamaño tenía esa esfera. Obviamente que no lo pide María Constanza, la idea es lo que hacemos siempre, ¿se acuerdan? Dijimos, nosotros tratamos de hacer los ejercicios y tratamos de pensarlos un poquito más y comentarlos, porque seguramente todos estos ejercicios deben copiarse, solo los resuelve tiene gracias si no entienden un poco mejor los conceptos que venimos hablando. Está por eso 10.000 toneladas de hierro, ¿cómo me la dan? ¿Me la dan hecha planchita y hago un barco o me la dan hecha un cubo y seguro se va al fondo? ¿Está? Un poco la idea o el concepto asociado a esto que estamos viendo y el comentario es fluido. ¿Mm? Y ahí, ¿ya está? Bien, Leonardo. ¿Alguno más tiene dudas?
Bien, si no hay dudas, ¿qué podemos hacer? Dar las 3 burras y vernos el miércoles. Mañana creo que Marcela también va a dar repaso en el horario de la teoría, así que si en lo que vuelvan a leer los temas les surge consulta, lo pueden hacer con ella, y si tienen consultas administrativas, con mañana es la oportunidad de hacerlas con Marcela. Recuérdense, por favor, este miércoles 11 hacemos el examen, el segundo examen, y el miércoles hacemos el global. Así que, por favor, estén atentos, traten de estar tranquilos, pensar, no se larguen a resolver lo que decimos siempre, lean 2, 3 veces el ejercicio. El otro miércoles, el 18. Entonces, traten de leer los ejercicios 2, 3 veces, entenderlos bien y recién pónganse a hacer, ¿sí? Si tienen los conceptos, los resuelven rápido. Pero si se ponen a divagar con fórmulas, qué sé yo, lean, entiendan qué les está preguntando el ejercicio, recién busquen fórmula. Si se ponen a buscar fórmula para ver cuál encaja, pueden hacer cualquier cosa. En cambio, si entienden bien cuáles son los conceptos, ¿sí? Sí, vimos fíjense, eran plantear una condición, despejamos, planteamos la otra condición, despejamos, planteamos la otra condición, despejamos. Hasta es rapidísimo, ¿sí? Acá charlábamos un poco más del ejercicio y se nos va el tiempo, pero en el examen es rápido. ¿Cuándo es el global? Miércoles 18 de noviembre, de 20 a 22. El próximo miércoles en el horario de nuestra comisión de clase. Bueno, así que si les parece y no hay más consultas, nos vemos el miércoles en el examen. Hasta el miércoles entonces.